vamos a ver algunos principios prácticos que tienen que ver con una vida que se vive en sabiduría. Al considerar el capítulo 2 veíamos la excelencia, la importancia de la sabiduría. Hemos visto cómo ella llama, cómo ella clama y los beneficios que hay. Acá nuevamente como que si el maestro Salomón sentara a su hijo y le dice, hijo, quiero que entiendas algo, el valor o la importancia que tiene la sabiduría. Escúchenlo bien. Los hebreos preparaban el corazón de sus hijos para el futuro. Nuestra sociedad prepara la mente de nuestros hijos. Estudia, aprende para que te vaya bien y tengas una buena carrera, y para que teniendo una buena carrera, ¿qué? Tengas buen dinero y vivas bien. Ese no era el sentir de la nación hebrea. A los hebreos les importaba la riqueza espiritual. Es por eso que tú vas a ver la importancia del corazón en el libro de Proverbios. Veremos cómo un padre se está dirigiendo a sus hijos porque quiere instruirlo en el camino, en el temor del Señor. No olvides que la nación de Israel, Dios le dijo a la nación de Israel, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es, y luego les dice, esto vas a repetir y vas a enseñar ¿a quién? A tus hijos, ¿dónde? ¿En la iglesia? ¿En el templo? No, en el diario vivir, en el camino, al acostarte, al levantarte, al avanzar en la vida. Es decir, que no era solamente razón de tener un culto familiar o el altar familiar como muchos de nosotros lo tuvimos con nuestros hijos, sino que la enseñanza era en todo momento, era algo integral. Es decir, enseñar, formar los valores espirituales no era solamente función de estar en la iglesia o estar en un punto específico religioso, sino en el diario vivir, Vamos a ver acá con respecto a la vida que vive en sabiduría. Quiero que aprendamos lo siguiente. En primer lugar, observemos versos 1 al 3, el precepto en la sabiduría. La importancia del precepto en la sabiduría. ¿Cómo comienza el verso 1? ¿Cuál es la llamada? Hijo mío, no te olvides de qué, de mi ley. Mira el capítulo 4, verso 1. ¿Qué es la diferencia entre 3.1 y 4.1? ¿Cuál es la diferencia? Aquí en el capítulo 3, verso 1, como que le está diciendo específicamente a su hijo, y en el capítulo 4 como que le está diciendo a sus hijos o a la clase. Independientemente acá, si es el padre al hijo en forma específica o es el maestro a los hijos, detrás del que enseña está la voz ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, es Dios quien enseña a sus hijos, a ti y a mí. Ahora, a la luz de las Escrituras, ¿cuál debe ser la actitud de aquel que oye la voz de Dios? Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis más vuestro corazón. O el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Es decir, que no simplemente tiene que ver con la parte acústica, sino que el recepcionar la enseñanza. Hijo mío, no te olvides de qué cosa. De mi ley. Se entiende que un padre, que una madre, enseñaría a sus hijos no solo las cosas buenas, sino que estas cosas buenas debían provenir ¿de dónde? De la palabra de Dios. Se entiende que cuando vamos a enseñar a nuestros hijos, proviene de la palabra de Dios. Ahora, usted le puede enseñar a sus hijos, no hay que mentir, y es cierto, no hay que mentir. ¿Por qué? Porque Dios enseña en su palabra que no hay que mentir, pero también ese principio, ese mandato de Dios de no mentir, no solamente está basado en un precepto, está basado en una persona. ¿Por qué Dios nos puede enseñar a nosotros no mientas? ¿Por qué? Porque Dios no miente. Se entiende entonces que el padre, la madre, que instruye a sus hijos en valores espirituales es porque de alguna forma ese padre y esa madre también quiere moldear esa enseñanza a través de su vida. Suena extraño
Cuando hay un orador, cuando hay un maestro, cuando hay alguien que está enseñando sobre la humildad, y la importancia de la humildad, y lo que menos vemos en ese orador, ¿qué es? La humildad. ¿Qué pasa cuando escuchamos ese mensaje? No simplemente no lo creemos, hay algo que casi innatamente nos obliga ¿a qué? A rechazar, porque estamos diciendo lo que está enseñando puede ser muy bueno, pero no es compatible con lo que él cree. No podemos enseñar algo que no estamos viviendo en nuestras vidas. Hijo mío, no te olvides de qué cosa, de mi ley. No te olvides de la Torá. ¿Por qué no olvidarse? ¿Por qué este énfasis? ¡Ey! No te olvides. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos repetir a nuestros hijos conceptos para que estos se conviertan en hábitos? ¿Cuántas veces? ¿Una vez es suficiente? ¿Dos? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno no escucha, lo olvida. Si hay un mandato interesante en las Escrituras, Dios se lo dijo a la nación de Israel cuando les repite la ley en Deuteronomio. Dios le dice, no te olvides. Porque es muy fácil nosotros olvidarnos de quién, de Dios, de nuestras promesas, de ver la mano de Dios. En el Salmo 119, verso 4, Dios ordena así: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, y para esto a veces es necesario volver a ¿qué? A repetir los principios. Es interesante que Pedro dice en su primera carta, para mí no es molesto repetiros las mismas cosas. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde ¿qué cosa? Mis mandamientos. La palabra mandamiento es misba, es decir, los estatutos, los encargos que un padre da al hijo, los encargos que Dios nos deja en su palabra. No se deben olvidar. Y dice que, ¿qué debemos hacer con estos mandamientos, con estos estatutos, con estos encargos de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué sería la idea de guardar? Tiene que ver con obedecer. La idea en sí es atesóralos. Atesóralos en tu corazón y en tu vida. No es guardarlos en una cajita. Cuando nosotros atesoramos y adquirimos tesoro, nuestra plusvalía comienza ¿qué? A subir, a aumentar. La idea es que en la medida que yo voy estudiando la palabra de Dios, voy comprendiendo los principios detrás de las historias, de los mandatos, de la enseñanza, mi vida espiritual comienza ¿qué? A crecer. ¿Te has fijado que hay muchas personas que conocen mucho la Biblia y conocen los mandatos, pero no hay riquezas en sus vidas espirituales? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no las están atesorando. ¿Dónde? ¿Dónde se atesora? ¿Por qué el corazón? ¿Por qué el corazón? Y no solamente la mente. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón para los hebreos es el centro ¿de qué? De todo lo que nosotros somos. Es el comando de la vida. Proverbios 23:7, ¿qué dice? Porque ¿cuál es su pensamiento en dónde? En su corazón, tal es él. En otras palabras, de lo que está lleno tu corazón, va a hablar la boca, no la mente. Porque la mente se puede llenar con fórmulas, con conceptos, y si usted tiene buena memoria, sabrá mucho. Pero aquí tiene que ver con atesorar, con guardar, con desear, aplicar en el corazón. ¿Y por qué el corazón? Porque el corazón tiene que ver con ¿qué? Con todo el ser interno. Recuerda, yo te decía, nosotros fomentamos el alimentar la mente. Los hebreos fomentaban alimentar ¿qué cosa? El corazón. ¿Por qué? Porque ellos estaban más interesados en el carácter, en los valores, en la vida. Es decir, que la prioridad para formar buenos valores necesitamos que estos pasen de nuestra mente a nuestro corazón. Mira, es interesante el precepto en la sabiduría. Ya hemos observado el verso 1, versículo 2. ¿Qué ocurre cuando nosotros atesoramos la ley, la Torá, cuando guardamos la misma, los mandamientos de Dios? Verso 2, ¿qué ocurre? Porque largura de día y años de vida y paz que te aumentarán.
los resultados de la obediencia son dos aspectos importantes. En primer lugar, vida, y segundo lugar, paz. Vida acá tiene que ver no solamente con longevidad, sino que también con ser librados del mal, con una calidad de vida, con propósito, con vida, con identidad. La mayoría de los seres humanos están en búsqueda de identidad, de saber quiénes somos o quiénes son, porque largura de vida tiene que ver con longevidad y paz. Ahora, recuerda esto, que esto está dirigido, el primer auditorio son hebreos. Tiene que ver con la tierra de bendición, tiene que ver con mantenerse en la tierra de bendición. En otras palabras, siempre las bendiciones para la nación de Israel, a pesar de que eran espirituales, eran canalizadas de modo que terrenal. En el Salmo capítulo 1, en el libro de Proverbios, hablábamos, por ejemplo, de ser cortado, sacado de la tierra. ¿Por qué? Porque muchas de las bendiciones de la nación de Israel eran bendiciones terrenales. Ahora, la paz que menciona acá, armonía, salud, prosperidad, está asociada con el concepto shalom. El concepto shalom tiene que, para los hebreos, tenía que ver con la paz de Dios y con la prosperidad de la paz de Dios en esta tierra. Dios le prometió a la nación de Israel bendiciones materiales. A la iglesia, a los creyentes, Dios nos promete bendiciones que espirituales, y a veces confundimos estabilidad económica, prosperidad, adquisición con sencillamente tener ¿qué cosa? La bendición de Dios, que no es así, porque las riquezas y las ganancias, dijo el maestro, son ¿qué? Engañosas. ¿Qué significa eso? Que nos pueden llevar a creer que estamos bien porque tenemos estabilidad, bonanza, cuando el principio no es así. Observa el verso 3. Con respecto a sus mandatos, con respecto a la ley, con respecto a guardar los mandamientos, dice el verso 3, nunca se aparten de ti dos virtudes, la misericordia y la verdad. Estas dos virtudes van de la mano en el carácter de los cristianos. Es el deseo del Padre para su Hijo. Yo quiero que seas prosperado. En Salmo 85:10 se habla que de la misericordia y la verdad, que son aspectos de la obra de Dios. La misericordia es la bondad, es el amor leal, es un pacto, es un compromiso. Es decir, que el Padre al Hijo desea que su Hijo tenga ¿qué cosa? Misericordia, como Dios la tiene, esa bondad, ese amor leal, amor comprometido. Dios amó incondicionalmente a la nación de Israel, y a usted, a mí, Cristo nos ama ¿cómo? Incondicionalmente. Misericordia y verdad, que tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con lealtad, tiene que ver con integridad, tiene que ver con justicia. Es el deseo del Padre a los hijos que sean personas de virtudes espirituales. Pero la mayoría de nosotros vemos que un hijo nos satisface nuestras expectativas solo cuando tiene logros ¿qué? Académicos, materiales, que no está mal. Qué bueno es que tengamos un hijo con una buena profesión, ¿por qué no? Y que gane bien, pero que no importa la profesión, que sea un hombre honesto, que sea un hombre honrado, que tenga un corazón generoso, que sea una persona bondadosa. ¿O qué prefieres? ¿Que gane y sea un tacaño, mezquino, que a nadie mire, soberbio? ¿Se estaría satisfecho porque tiene un logro académico? Es interesante que estas virtudes, misericordia y verdad, si tú lees Juan capítulo 1, verso 17, Juan nos dice en capítulo 1, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. No es que la inventó Moisés, fue un instrumento de Dios para entregar, porque Moisés era el portavoz, el vocero de Dios a la nación de Israel. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Los mismos aspectos, la misericordia, la gracia, la verdad, valores espirituales vinieron por medio de ¿quién? Juan capítulo 1, verso 17, por medio de Jesucristo. Y Jesús nos dice, aprended ¿de quién?
de mí. ¿Qué debemos aprender de él? Gracia, humildad, verdad, estas bondades. ¿Qué debemos hacer, según el verso 3, con estas verdades? ¿Qué se nos dice que debemos hacer con estas virtudes? Primero, átalas a tu cuello, y en segundo lugar, escríbelas ¿dónde? Nuevamente en las tablas, es decir, de forma permanente. Las tablas, como la misma ley de Dios, que fue entregada por medio de ¿qué? De tablas, deben estar esculpidas ¿en dónde? En nuestro propio corazón. Átalas a tu cuello. Estas virtudes deben ser evidentes. El atar al cuello, el adorno, era algo que se exhibía. Y lo que está diciendo el principio acá, el precepto en la sabiduría, que por favor, hijo mío, que al conocer la palabra de Dios, al conocer la ley de Dios, los mandatos de Dios, al aplicarlos a tu vida, que tu estilo de vida refleje que te has adornado ¿de qué? De estos principios de justicia, de misericordia, de bondad, de gracia, fidelidad, lealtad, valores espirituales. Y nuevamente escríbelas ¿dónde? En el corazón. ¿Recuerdas el llamado de Salomón, capítulo 4, si no me equivoco? Sí, 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hemos visto en primer lugar el precepto en la sabiduría. Observa ahora la productividad en la sabiduría. Que al aplicarla, al exhibir la sabiduría como un adorno de principios, de prudencia, de valores, ¿cuál es el producto? La productividad en nosotros. Verso 4, ahí hay un provecho. Hallaremos ¿qué cosa? Gracia. Que tiene que ver con el favor de alguien. En este caso, en primer lugar, es el favor de ¿quién? De Dios. Y a los demás nos gusta estar con personas gratas, educadas, corteses, bondadosas. ¿Nos gusta estar con ese tipo de personas o no? Caen bien, nos gusta estar con ellos y aprender de ellos. Y hallarás gracia y además y buena opinión. La idea es tener buena reputación, ser capaces, efectivos, que la gente pueda decir, sí, es un buen muchacho. Aún Proverbios dice que aún el muchacho será conocido si su conducta fuera ¿qué? Recta, limpia. ¿Recuerdas el consejo de Pablo a Timoteo? Ninguno menosprecie o tenga en poco tu juventud. Sé, dice Pablo, ejemplo, el provecho hallarás gracia y buena opinión. Y mira la proyección. ¿Ante quiénes? Primer lugar, ante los ojos de Dios. ¿Podemos aparentar bondad, espiritualidad a los ojos de los hombres? Claro que sí. Y nosotros podemos pasarle a usted por una persona tremendamente espiritual, pero no podemos hacer lo mismo ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? Como dice Proverbios capítulo 1, verso 2, que Jehová pesa los corazones. Jehová conoce el interior de nuestras vidas. Es interesante, ante los ojos de Dios vamos a tener sabiduría, una sabiduría espiritual. Frente a los ojos humanos vamos a tener una sabiduría social, saber llevarse bien con los demás, disfrutar de buena fama, como veremos más adelante, no ser imprudentes, no simplemente faltos o no de educación, sino no ser imprudentes, ser atinados, ser aplomados, tener prudencia en nuestra vida. Porque a veces podemos tener un título académico y seguir siendo personas que imprudentes, torpes en este aspecto. Aquí hay un perfil, solamente ejemplos, 3 ejemplos. Samuel, David, y cómo no mencionar a la persona de Cristo Jesús como ejemplo de estas virtudes. Capítulo 20 de Proverbios, verso 11, ¿qué dice? Aún el muchacho, es decir, aún el jovencito, es que conocido, ¿por qué cosa? Por sus hechos, si su conducta fuera ¿qué? Limpia y recta. Lo que a veces decimos joven, falta de ¿qué? De experiencia, poco maduro, no ha aprendido de la vida, pero Pablo le dice, aún tú, Timoteo, puede ser ¿qué cosa? Ejemplo. El término ejemplo acá es tupos, que es la cuña con que se estampaba sobre los metales para dejar la imagen, en otras palabras, el modelo. Es decir,
que un joven que busca del Señor, que obedece a sus padres, que conoce la palabra de Dios, que decide obedecer la palabra de Dios, puede ser ejemplo para quién? Para adultos, para mayores. Y Pablo le dice, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Cómo te comunicas, palabras. Cómo te conduces, amor, tu compasión, espiritualidad, su contenido, fe, su fidelidad. Y por último, su castidad, su pureza. ¿Puede ser qué? Ejemplo. Hemos considerado entonces, ¿qué aprendemos de esta llamada a vivir en sabiduría? Hemos visto el precepto de la sabiduría, verso 1 al 3. Hemos visto en segundo lugar la productividad en la sabiduría. Observemos versos 5 al 8, textos que conocemos, el proceder en la sabiduría, porque al tener esta sabiduría, escúcheme bien, debe afectar ¿qué cosa? Nuestras vidas. Debe afectar nuestras vidas. Vamos a prestar atención en los contrastes que encontramos en estos versículos. Los contrastes que vemos en estos versículos. En primer lugar, vemos un contraste de confianza. Verso 5, ¿qué dice? Verso 5, ¿qué dice? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí nos habla entonces de confianza. Fíjate, mandato. La palabra, el término fiar, significa aprende a depender en Dios. Aprende a depender en Dios. Depende del Señor en todo momento. Aquí, fíjate de Jehová, gráficamente o figuradamente significa deja que Él te lleve en brazos. Pero esa es precisamente la idea. Deja que Dios te lleve. Eso es confiar. Y esa confianza debe ser ¿cómo? Plena. ¿Qué dice el texto? Fíjate de Jehová. ¿De qué? De todo tu corazón. ¿Qué significa todo? Todo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que mi vida entera esté consagrada, como dice el himnólogo, que a ti, Señor, que dependa solamente de ti. Primera de Pedro 5:7 dice, echando nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la aplicación de este principio. Pero ¿cuántos después de orar, después de ir a un culto, después de celebrar la presencia del Señor, vuelven a tomar sus cargas y las llevan a casa? ¿Leyó usted la historia del peregrino? Vivimos cargando esas presiones, esas cargas. ¿Cuál es el contraste? El contraste tiene que ver con confianza. ¿Y cuál es lo que debemos dejar? No te apoyes en qué? En tu propia prudencia. Déjame decirte algo. La prudencia no es mala. La prudencia es una virtud muy importante en nosotros. Un joven prudente, ¿qué decisiones va a tomar? Sabias decisiones. Va a cuidar su vida. No va a asumir riesgos. Va a ser cauteloso, es decir, la prudencia es importante o no. Pero por sobre mi prudencia, por sobre mi capacidad, por sobre esta virtud que me ayuda a prevenir, mi confianza primero debe estar ¿en quién? En Dios. Primer contraste. Vemos un contraste entonces de confianza. En segundo lugar, al mirar el verso 6, vemos un contraste de consideración. ¿Por qué? Porque ahora el verso 6, ¿qué dice? Pero es importante que nosotros consideremos a Dios primero en las decisiones que vamos a tomar. Santiago nos presenta un par de hombres que dicen, vamos a tal ciudad, vamos a negociar, estaremos un año allá, vamos a ganar y vamos a regresar. Pero Santiago dice, se olvidaron de algo. De decir qué cosa, si Dios quiere. ¿Cuántas veces en nuestros planes emocionales, educacionales, proyectos, etcétera, no incluimos a Dios en el proyecto? Solamente le decimos, Señor, bendice mi viaje, mi decisión, en la proyección, lo que estoy tomando, y a veces vienen consecuencias. ¿Y nos enojamos con quién? Con Dios. Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no me quiere. Cuando Dios me dice, calla, guarda silencio, espera en mí. ¿Qué dice el texto? Reconócelo en dónde. En todo. Nuevamente hay un absoluto. ¿Dónde debes reconocerlo? Ahora, Dios tal vez no te va a susurrar al oído, hey, quiero que seas ingeniero.
quiero que seas un carpintero. No te lo va a decir. No te va a decir, sí, María se llama a la que le tienes que pedir matrimonio. No funciona así. Pero te va a dar los principios, te va a dar los preceptos, te va a dar la paz, te va a confirmar en tu corazón y va a comenzar a encaminar tu vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando aprendamos a qué? A reconocerlo, es decir, que Él tome guía en nuestras vidas. Cuando nosotros cedemos el yo. Porque ese es el problema, el yo quiero, el que a mí me gusta. Es lo que yo deseo. Cuando cedemos eso, Él entonces comienza ¿qué? Promesa acá, ¿qué va a hacer Dios? Y Él, ¿qué va a hacer? Va a encaminar, va a enderezar, va a allanar, va a quitar, va a despejar obstáculos, pero para eso debemos ser sensibles a su dirección. Y una de las cosas que Dios nos va a dar, cuando estamos tomando decisiones, dejando que Él nos dirija, lo primero que Él va a dar es paz. Segundo, va a dar armonía. No va a haber antagonismo primero interno y con tu círculo más cercano, pero cuando eso ocurre, no hay paz, hay antagonismo, algo está funcionando ¿qué? Mal. Hoy lo veremos, Dios comienza poniendo un peso en nuestros corazones. Como dice el Proverbio 21, comienza a inclinar nuestro corazón. Comienza a inclinar nuestro corazón. Queridos, cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, nuestra confianza, vemos acá el contraste de confianza, el contraste de consideración. Cuando Dios es primero, seguro que Dios va a darnos su paz. Y su dirección va a ser ¿qué? Clara en nuestras vidas. Clara en nuestras vidas. Mira conmigo el otro contraste, versos 7 al 8. Contraste de contenido. Mira, ¿qué dice el verso 7? No seas sabio en qué, en tu propia opinión. ¿Podemos ser sabios en nuestra propia opinión? Claro que sí. ¿Basados en qué? No, yo ya lo sé, yo ya lo viví, yo ya lo estudié, yo ya lo conozco. No seas sabio en tu propia opinión. Alguien dijo, no te tomes demasiado en serio a ti mismo. Debemos evitar el orgullo, la autosuficiencia, la jactancia, el creer que todo lo sabemos, que nuestra opinión es la única que vale. Hay personas que no le puedes explicar otra cosa porque para ellos la única opinión que vale, ¿cuál es? La propia. Y no oyen, no escuchan, ¿qué? A nadie más. Contraste, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuál es el contenido acá? El contraste de contenido. Teme a Jehová. Y dos cosas. Y apártate del mal. Cuando hay temor de Dios no queremos deshonrarlo. No queremos desobedecerle. Andaremos con sabiduría, con precaución. Y apártate de qué? Del mal. Pero si no hay sabiduría, si no hay discernimiento, si no hay valores, ¿vamos a ser capaces de distinguir el error? Ese teme y apártate del mal es como un semáforo en verde o en rojo que nos va indicando qué. Sigue o detente. Proverbios 23:2, el avisado que hace, ve el mal y se esconde, es decir, que logra qué, ver, discernir el color. Hay personas que son daltónicos. ¿Qué les ocurre a ellos? Que confunden qué. Los colores no pueden manejar. Yo creo que sí, sí pueden, pero no distinguen qué, los colores, pero la posición de los colores es universal. Por lo tanto, siempre ellos van a saber que va el rojo, que va el amarillo y que va qué. El verde, por su posición. En otras palabras, igual logran seguir ¿qué cosa? La señal, discernir. Teme a Jehová y apártate del mal. Salmo 119, verso 34, David dice así, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Tal vez esa es la oración que nos falta. Porque a veces le pedimos, Señor, dame conocimiento, ayúdame a entender. Pero aquí el salmista está diciendo, dame entendimiento. En otras palabras, dame discernimiento.
Si una persona se convierte, ha recibido a Cristo como su Salvador personal, pero ya lleva 1 año, año y medio, 2 años, y sigue con los mismos hábitos pecaminosos del pasado, puede ser, ¿qué cosa? Que no tiene entendimiento, que no está creciendo, que no está madurando y que su concepto de Dios solo puede pasar por el ritual de la religión. Le pasa a nuestros hijos, a mis hijos, a los hijos que crecen en el Evangelio. Ellos creen que ser evangélico es no hacer aquello, no hacer esto, no hacer esta otra cosa, y cuando tienen un poquito de libertad, ¿qué les ocurre? Y a veces ocurre lo mismo con nuestros hijos, como no tienen valores y creen que solamente la vida cristiana es no hacer esto, no hacer aquello, no hacer eso. Una vez que esos muros, esas prohibiciones se quitan o tienen la libertad de decidir, se pierden. ¿Sabe por qué? Porque no hubo en sus vidas, ¿qué cosa? Contenido, temor de Jehová. No aprendieron a apartarse del mal. Y mira lo que ocurre en verso 8. Porque será, ¿qué cosa? Medicina a tu cuerpo. ¿Sabe que tu cuerpo significa a tu cordón umbilical? A la esencia misma de tu vida, y refrigerio, ¿para qué? Para tus huesos, para tu ser interno. Nuevamente se presenta una conexión entre la condición moral y espiritual del hombre y la salud física. Escúchame bien, se estima que el temor, la pena, la envidia, el resentimiento, el odio, la culpa y otras presiones emocionales son la causa de aproximadamente el 60% de nuestras enfermedades. Es decir, que muchas de nuestras enfermedades físicas son psicosomáticas y productos de ¿qué? De estrés, de frustraciones, de malas emociones en nuestras vidas. Porque será medicina a tu cuerpo y ¿qué más? Y refrigerio para tus... Algo que viste cuando hace tanta calor y te tomas un buen vaso de agua tan refrescante que es. Punto 4, ya el tiempo nos va alcanzando. Dice, la prodigalidad en la sabiduría. La prodigalidad en la sabiduría, el tener ese corazón altruista, generoso. Observa la generosidad, verso 9. ¿Cuál es el mandato? Un hombre sabio. Mira lo que le está enseñando el padre al hijo. Que aprenda a ser un buen mayordomo y en su mayordomía considera primero ¿a quién? A Dios. Honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. Honrar. Darle a Dios el primer lugar. Darle la prioridad. Ser un buen mayordomo primero ante los ojos de Dios. Todo lo que tenemos, lo que pertenece, todo lo que nosotros poseemos, ¿de quién es? De Dios, que nos lo presta, nos lo facilita a nosotros. Por lo tanto, nos convertimos en mayordomos de las cosas. ¿Cuáles son las tres mayordomías principales del hombre? ¿Qué tiene? Tiempo, talentos y tesoros. Esas son las 3 áreas de mayordomía principal: nuestro tiempo, nuestros tesoros y lo que Dios nos ha dado, nuestros talentos o habilidades. Los bienes son las capacidades. Tú dices, honra a Jehová con tus bienes. Otras versiones dicen con tus riquezas. Y cuando uno dice honra a Jehová con tus riquezas, ¿y qué pasa si no tengo riquezas? ¿No le puedo qué? Honrar. Es por eso que es mejor esta traducción. Honra a Jehová con qué? Con tus bienes. Es decir, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Los bienes, escúchame bien, son las capacidades que tenemos. ¿Qué enseña Pablo con respecto a los bienes? Con respecto al dar. En 1 Corintios capítulo 16, verso 10. Mira, aquí nos enseña el aspecto práctico. 1 Corintios 16, 2. ¿Qué dice? ¿Ves que ahí Pablo, casi el mismo principio, está enseñándonos a todos los creyentes a prepararnos cada primer día de la semana? Ahora, queridos, nosotros como iglesia levantamos nuestros diezmos y ofrendas. No lo hacemos por imposición, porque escúcheme bien, ninguno de ustedes está obligado a dar. Y si usted siente que es una obligación, escúcheme bien, es mejor que no dé. No dé, por favor. Si usted se siente que es una obligación, que es un pesar, que se lo estamos exigiendo o pidiendo, no lo haga. Porque no va a servir para nada que usted lo dé. Pero Pablo enseña cada primer día de la semana, es decir, que usted
antes de venir a congregarse, si es un buen mayordomo de los bienes, si Dios le ha dado, lo primero que debe hacer, ¿qué es? Cuando usted toma su ingreso, su sueldo, sea semanal, sea quincenal o sea mensual, usted lo administra. Y lo primero que hace, ¿qué es? Separo lo que es del Señor. Ese es un buen principio de mayordomía. Honra a Jehová con tus bienes. Ahora, el principio acá no es, Señor, te doy para que me des. Porque los predicadores de la prosperidad hoy en día, ¿qué dicen? Dale a Dios, invierte con Dios y Dios te lo va a duplicar, te lo va a multiplicar. Y ahí vemos a la mujer que estaba pidiendo dinero. Primero los reyes, los que vienen con cuánto, con $100 o más. Luego los príncipes. Y el hermanito que venía con $5 le dijo, después, ponte atrás, después vamos a pedir a los demás bajos. ¿Por qué? Porque creemos que si yo le estoy dando al Señor, Dios está obligado ¿a qué? A devolvérmelo. ¿Sabe cuál es el principio de la nación de Israel? ¿Cuál es el principio del pueblo de Dios? Primero de Crónicas 29:14. De lo recibido de tu mano te damos. No le daban para que Dios les diese más, sino que honraban a Dios diciendo, Señor, esto es tuyo en agradecimiento. En la ley era el 10%. En la gracia es el 100%. Imagínate que yo le diga a mi esposa, ¿sabes qué? Desde ahora en adelante te amo con el 10% de mi amor. ¿Le va a gustar? No. A ella le interesa que yo le ame ¿con qué? Con el 100% de mi amor. Terminemos acá. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué practicaba la nación de Israel? ¿Qué practicaba la nación de Israel? La primera cosecha, la primer fruto, lo primero que ellos obtenían de la tierra, del grano, del árbol, ¿qué hacían? Lo tomaban y lo llevaban al templo. Y lo daban en ofrenda al Señor. Ahora, ellos no sabían, cuando viniese la cosecha final, cuál iba a ser el estado de los frutos. Porque ellos estaban, la primera recolecta se la daban a Dios. Y luego cuando ya venía la cosecha final, ellos no sabían si iban a tener cosecha final. Eso requería un acto de ¿qué? De fe, de confianza. Ahora, ¿Dios necesitaba esos primeros frutos? No. Es que cuando usted le da, no es porque Dios lo necesita. El dar no es, escúcheme bien, grábese esto en su mente, el dar no es la forma que Dios tiene para mantener la obra. El dar es la forma que Dios tiene para mantener hombres y mujeres que son dignos de su nombre. Porque cuando damos, cuando usted da generosamente, es cuando más nos parecemos a Dios, porque el principio de Dios es que Dios es un Dios pródigo. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que otorga, que da, como medida buena, remecida, rebosante va a dar al Señor, y jamás, cuando damos de corazón, jamás Dios va a olvidar ese trabajo de amor. Y serán llenos, mira la promesa, serán llenos tus graneros con abundancia de trigo, y tus lagares rebosarán de mosto. La abundancia tiene que ver con el trigo, y el mosto tiene que ver con las uvas. En 2 Corintios capítulo 9, verso 6, Pablo dice esto: el que siembra escasamente también se dará. Terminemos leyendo versos 11 y 12. La pedagogía de la sabiduría, tal vez lo vamos a retomar en la próxima clase. El pedido, ¿cuál es? No menosprecies, hijo mío, ¿qué cosa? Primero, el castigo de Jehová. Y segundo, la corrección. ¿Por qué? Porque el castigo y la corrección tienen tres cosas: darnos información, darnos formación y darnos corrección. Verso 12, porque Jehová, ¿qué cosa? Al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Corrección, es decir, te enseño, hijo, te disciplino, hijo. ¿Sabes por qué? Porque quiero informarte. Porque quiero, en segundo lugar, formarte. Y en tercer lugar, yo diría, te quiero resetear. ¿Sabes por qué Dios nos necesita resetear? Porque venimos de fábrica mal hechos.
La tendencia del corazón de los hombres no es hacia Dios, es hacia la rebeldía. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por este aspecto tan práctico de la sabiduría. Oramos, Señor, para que tú añadas tu bendición y te doy gracias, Señor, por este tiempo de estudiar tu palabra. Te agradezco por los hermanos presentes y por aquellos que, auditorio virtual, Señor, que en algún momento nos verá, nos oirá. Que tu bendición, Señor, sea también sobre su vida. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.